Estados Unidos. Por ejemplo, France 24 nos tiene que Joe Biden catalogó de inaceptable la migración irregular en el discurso inaugural. El presidente de Estados Unidos, me refiero al discurso inaugural de la 9ª Cumbre de las Américas en la que Estados Unidos es anfitrión además, lo hace en medio de la amplia polémica y de la crítica por 3 países vetados al evento y por el boicot de 4 naciones que decidieron no asistir, y justo los emisores de migrantes son esas naciones. En su agenda tiene varios puntos para enfrentar los problemas económicos y la migración irregular. Mundo OR, por ejemplo, nos titulaba con la caravana de migrantes que se desplaza por el sur de México, que avanza en medio de la lluvia y la falta de condiciones rumbo a los Estados Unidos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, justificó el despliegue militar que intenta detener la ola migratoria de Centroamérica hacia ese territorio, al mexicano, quiero decir. Y también en Mundo UR leemos que el subsecretario de los Estados Unidos para América Latina, Brian Nichols, advirtió a esta nueva caravana de migrantes que transita por el sur de México con destino a Estados Unidos que el paso fronterizo está cerrado. Pues bueno, se habla de que serían aproximadamente unas 15,000 personas, unos 15,000 migrantes, una caravana integrada por ciudadanos de hasta 20 nacionalidades, pero la mayoría, además, venezolanos, compatriotas nuestros. 7:43, nosotros establecemos contacto con Clemente Miguel. Él es director general del periódico Noticias de Chiapas, con sede en Tapachula, en Chiapas, en México. Clemente, muy buen día. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos. Sí, se puede confirmar que la caravana es de aproximadamente unos 15,000 migrantes y sí de 20 nacionalidades y que también la mayoría son venezolanos. ¿Eso es una certeza que podemos tener? No, no. Yo calculo que yo que he estado ahí Sí. en la zona, en el área, aquí en la costa chiapaneca, estamos hablando aproximadamente entre 5 y 6,000 migrantes aproximadamente que están caminando desde la frontera sur que está en Suchiate. Se situaron después a 30 kilómetros en Tapachula, Chiapas, y en la actualidad deben de estar ahora saliendo de Huixtla, Chiapas, que es una ciudad que está de Tapachula a unos 50 kilómetros aproximadamente. Estamos hablando de 4 o 5 nacionalidades, de lo que yo he podido platicar con la gente con la que he tenido conversación, y con nuestros reporteros que han estado acompañando la caravana, como lo han hecho en otras ocasiones, Juan Manuel Blanco, Antonio Mirabal, Moisés Arriola, etcétera. ¿Y de qué nacionalidades serían? En su mayoría son venezolanos, pero son cubanos, venezolanos, hondureños, nicaragüenses, muy poquitos haitianos y también muy pocos guatemaltecos. Los guatemaltecos ahora, en la actualidad, pues yo llevo 37 años viviendo en esta frontera, en la actualidad migran ya casi muy poco a Estados Unidos. La mayoría se ha quedado a vivir aquí en México, trabajan en el corte de café, en las tabacaleras, en las bananeras, pero sí en su mayoría son cubanos y venezolanos. Clemente, entiendo que estos migrantes piden en México una visa humanitaria para poder seguir su recorrido hasta la frontera con los Estados Unidos. ¿La factibilidad de esa figura de una visa humanitaria? La factibilidad me parece que va a ser un 20, un 30%. En verdad, los que vivimos en esta frontera, que yo nunca había visto un fenómeno tan grave como ahora, Sí. ha sido por las ofertas que el propio gobierno mexicano en algún momento dijo y externó que aquí había trabajo para todos, pero la mayoría no desea quedarse en México. Un 70 o un 90% quiere cruzar a los Estados Unidos. Como también es una realidad los que vivimos aquí. Yo me acuerdo que hace 2 años y medio, se hablaba de que había 25,000 efectivos, inclusive el presidente Trump lo dijo algunas veces, 25,000 efectivos de la Guardia Nacional en esta frontera. Eso tampoco es cierto. En esta frontera debe de haber, sobre todo en Tapachula, entre la 36 y la 25 zona militar, habrán 1,300 efectivos, y de la Guardia Nacional cuando mucho llegarán a 1,300, que tampoco hacen nada por detenerlos. Llega la caravana, se hacen a un lado, los acompañan, etcétera, pero no hay así como que
quieran detenerlos y subirlos. Eso lo está haciendo el Instituto Nacional de Migración, me parece que también de una forma desordenada. Aunque en México existe una ley nacional de migración, no existe una ley secundaria, como abogado se los comento, no existe una ley secundaria que diga cómo actuar en un momento determinado. Es decir, no hay una estrategia, no hay un plan de contención como lo hacen saber hacia el exterior. Estamos conversando con Clemente Miguel, director general del periódico Noticias de Chiapas. Clemente, demográficamente, ¿cómo está constituida esta caravana? ¿Son adultos, son niños? ¿Llevan papeles, no llevan papeles? ¿Dónde duermen? ¿Qué comen? ¿Qué facilidad se les da, por ejemplo, en Guatemala o cuál le ha dado México? Fíjense que las primeras caravanas que vinieron hace un año o 2 años, la población civil salía, les ofrecía agua, les ofrecía comida, les apoyó. En la primera, la segunda. De ahí en fuera no hay apoyo. Esta gente llega a un lugar, come lo que puede, toma el agua que puede. No existe un apoyo del gobierno federal, al menos no lo hemos visto, que le dé cuando menos un kit de primeros auxilios, agua, comida, no. Ellos van comprando en los pueblitos, en las tienditas, en los lugares, se van apoyando entre ellos mismos, pero no existe un apoyo, cuando menos en comida o en agua, de parte del gobierno federal o de parte del gobierno estatal o los municipales. Inclusive hay municipios, o no sé cómo le llamen en Venezuela, sí, municipios, sí. Municipios, Sí. En donde les cierran totalmente la entrada, la policía local de esa municipalidad, y no les permite entrar, por ejemplo, a la ciudad, como el caso de Huixla, Chiapas, en donde ahora esta última caravana migrante se encuentra en los alrededores. Clemente, ¿qué riesgos corren siendo que van a pie en muy precarias condiciones? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Deportación, trata, secuestro, narcotráfico, agresiones? ¿Qué riesgo está corriendo esta caravana? Pues el primer riesgo que corren es que se enfermen, el cansancio, que haya un atropellamiento masivo, porque de Tapachula, Chiapas, a Arriaga, que es donde termina la costa chiapaneca, estamos hablando de 290 kilómetros, se tienden ellos en los 4 carriles, porque son 4 carriles, 2 de ida y 2 de vuelta, y entonces no dejan pasar a los trailers que vienen cargados del centro del país para surtir a esta zona fronteriza o inclusive pasar material a Guatemala. Se tienden en los 4 carriles y entonces bloquean prácticamente la carretera, y eso hace que los traileros, los transportistas, la gente, la población civil se moleste. Ha habido ya conatos de pleito, de ataques entre la población civil y las caravanas migrantes, no solamente en las ciudades donde pernoctan, sino también en los carriles de tráfico. Entonces, en esta zona sería muy difícil que hubiera un secuestro masivo como lo ha habido en otras ocasiones en México, pero sobre todo en el norte del país. Chiapas es uno de los pocos estados con una tranquilidad relativa, en donde la zona de violencia es casi nula. Existen algunos casos aislados, pero el mayor riesgo que corren ellos es que sean atropellados, que agarren una enfermedad por cuestiones de insolación, pero no de secuestro, no de narcotráfico, no de levantones, no de violencia extrema. Sí. Clemente, tengo el mapa de México acá abierto en mi teléfono. Digo que el camino más corto desde Chiapas hasta la frontera de los Estados Unidos sería atravesando el estado de Veracruz y Tamaulipas. Serían los 2 estados que restaría por transitar. No sé si es esa la ruta, pero estamos hablando de días y no semanas y cuidados y meses hasta llegar allí.
estaríamos hablando de un aproximado, si tienes abierto tu mapa, de 2.500, 3.000 kilómetros, que sería imposible, no lo podrían transitar. A mí me parece que esa caravana migrante se acabará antes de que llegue a Arriaga, Chiapas, que estamos hablando de 296, 250 kilómetros. Se acabará ahí porque una de las estrategias que han utilizado es, les van ofreciendo camiones para transportarlos a otros estados de la República. México tiene 32 estados y entonces están diseminando las caravanas migrantes en los 32 estados. Llevan 100 a Sinaloa, 100 a Tamaulipas, 200 a Veracruz, 400 a Sonora, etcétera. Los diseminan. Entonces, los que organizan estas caravanas migrantes lo saben, porque se ha vuelto un negocio. Miren, se ha vuelto un negocio en esta zona para los abogados que les ofrecen tramitarles amparos. Claro. México es uno de los pocos países que tiene el amparo indirecto, que es una protección contra abusos de autoridades municipales, estatales o nacionales. Entonces, les ofrecen eso y una de las figuras es la suspensión provisional que les permite a ellos que ninguna autoridad lo toque. Entonces, con esa suspensión provisional, ellos viajan hasta el norte del país y cuando llegan a la frontera tratan de pasar de alguna manera a los Estados Unidos. Entonces, es un negocio para los abogados locales, es un negocio para los líderes de caravanas que están identificados, 4, 5, 6, porque a través de esas caravanas presionan el Instituto Nacional de Migración, que es la autoridad encargada, les da salvoconductos, les da visas humanitarias y tenemos entendido que ellos los cobran. Entonces, quienes tienen para pagar eso, lo realizan. Y es una estrategia y es un comercio que hay en contra y aprovechándose de la situación de un migrante que lo único que quiere, como tú y yo sabemos, y la población que nos escucha lo sabe, es un cambio de calidad de vida. O sea, tú no migras de tu país a menos que estés siendo perseguido, como es el caso ahora con ustedes, en donde no hay una libertad de expresión, en donde hay una persecución a líderes, en donde no hay una democracia abierta. Entonces, o por violencia, como el caso de Nicaragua, Honduras, Guatemala, etcétera. De otra manera, no migrarías. Clemente, muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Ha sido usted muy gentil, ¿eh? Un abrazo. Igualmente. Bendiciones a todos. Amén. Igual para ustedes. Clemente Miguel, director general del periódico Noticias de Chiapas, con sede en Tapachula, en Chiapas, en México. Son las 7:00.